Buenos días a toda la audiencia de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación para nuestro programa diario La Memoria Histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Para hoy, lunes 26 de septiembre de 2022, tenemos el análisis geopolítico, estratégico, político e histórico de uno de los eventos cruciales de las tantas acciones que ocurrieron o que han ocurrido a lo largo de el conflicto armado en Colombia y de la agresión de las FARC contra el campesinado y el resto del país. Y hoy vamos a analizar una operación que se llamó Dinastía, realizada desde los meses de septiembre hasta diciembre de 2009 por unas unidades combinadas de las fuerzas militares, en especial Ejército y Fuerza Aérea, contra las cuadrillas del Mono Jojoy, que le prestaban su anillo o círculo de seguridad tanto a él como al secretariado de las FARC, en los límites de el Caquetá, el Meta, y que se caracterizan por la dificultad del terreno, por la presencia histórica de los delincuentes, por una ocupación geográfica y geohumana manejada con muchas argucias y con mucha presión contra el campesinado. Entremos pues en materia, mi coronel. Adelante. Mi coronel, nuestro programa de hoy es la reconstrucción de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, que abordará algunos apartes del complejo fenómeno de violencia multiforme sucedido en el occidente del departamento del Meta, convertido en puntal geopolítico y geoestratégico para los intereses de diversos grupos armados y otros carteles narcotraficantes, con miras a la implantación de un criminal sistema de violencia sistemática contra el campesinado, en pos de control terrorista de la zona. Y en ese orden de ideas, ¿cuál es la importancia geoestratégica de los asediados municipios de La Macarena, Vistahermosa y Puerto Rico en esa zona del suroccidente de Colombia, especialmente a lo largo del famoso Caño Cabra? Bueno, mi coronel, vemos aquí dos mapas en la pantalla y en ambos está el departamento del Meta. En uno, resaltando en color rojo al occidente, suroccidente del departamento, lo que es el territorio del municipio Macarena o La Macarena. Y ahí mismo en ese mapa está graficado en color rojo todo el departamento del Meta y demuestra la importancia geoestratégica de esta región para avanzar por el piedemonte llanero de la cordillera oriental hacia el centro del país, hacia el oriente del país, hacia el suroriente del país, hacia el sur del país y cruzar la cordillera y entrar al occidente del país. No es gratuito que las FARC hayan concentrado todo su esfuerzo de la retaguardia estratégica en esta zona, que por demás les resultó ideal por ser al occidente, aquí donde estamos marcando con el cursor, zona de cordillera donde se forma el piedemonte llanero, y al oriente, zona de llano y zona de selva. Además, porque sale a varios departamentos que ya veremos en detalle. Al salir a esos departamentos, pues quiere decir que tiene límites y contacto con el Caquetá, con el Guaviare, con el Bichada, con Guainía y prácticamente con Vaupés para salir al Brasil. Y cruzando el Caquetá llega al Putumayo y ya está en Perú o al Amazonas. Es una zona que tiene muchos cursos de agua que facilitan ese tipo de movimientos y que también tiene caminos y trochas en la parte de la cordillera de existencia ancestral que permite ese tipo de movimientos. Pero no se limita ahí, es que el departamento del Meta limita con la capital de la República en el área rural. O sea, sobre la cordillera oriental está el distrito capital, la zona rural del distrito capital, y ya se llega al centro del país, tanto geográficamente como en el poder político, económico, social y cultural de la nación. Y también limita con el norte del Huila, nororiente del Huila, y cruzando la cordillera en un espacio no muy ancho,
llega al departamento del Tolima. Por eso, desde cuando se construyeron las famosas repúblicas independientes en esta zona que estamos mostrando aquí con el cursor, que está en el Sumapaz, está en Biotá, la Escuela de Formación de Cuadros Guerrilleros, está más abajo el Pato, está la salida hacia el Guayabero de Cerariari, a Marquetalia y aquí al Cauca con Río Chiquito. Es un círculo imaginario, un semicírculo imaginario que nos indica cómo metodológicamente se pensó desde el principio en rodear la cordillera oriental y avanzar hacia la capital de la República para la toma del poder. Es un proyecto de larga data. Eso nos explica una vez más que la famosa República Independiente de Marquetalia no era el simple emporio de unos campesinitos armados con escopetas a los que el ejército llegó a maltratarlos, como dicen los comunistas en su historia, sino un punto proyectado para tomarse el poder utilizando el eje de la cordillera oriental, diseñado desde los años 50 por parte de la dirigencia del Partido Comunista, y que todo el oriente de la cordillera oriental, es decir, lo que llama el piedemonte llanero que atraviesa el país en 45 grados de sur a norte, fue estructurado pensando en que se convirtiera en una retaguardia estratégica para la formación de guerrillas en lo que llamaron el llano llano. Pero de remate, a partir de los años 70, se les apareció una huaca o una mina de oro, que fue el narcotráfico en toda la región suroriental del país, y ahí sí se convirtió no solo en retaguardia política, sino en retaguardia financiera y estratégica, porque antes vivían de la explotación de madera y de cultivos y de secuestrar y llevar los secuestrados para estas zonas, pero aquí ya tuvieron un ingreso superior, y cuando se extendieron hacia el oriente del país encontraron que también la minería ilegal les permitía muchos recursos, o la extorsión a las petroleras en el departamento de Arauca y el departamento del Casanare. Por lo visto, esta ubicación no es gratuita, es bien pensada en el sentido de causarle mucho daño al país y de proyectarse hacia la toma del poder. El municipio de La Macarena limita con Puerto Rico y Puerto Concordia a lo largo del río Guaviare, pero aquí lo más importante es que esta zona del sur del Meta y el límite con el Guaviare tiene unas características selváticas muy difíciles, y es cruzada en algunos de sus tramos por un caño que llama Caño Cabra, que en algunos sectores es un río completamente amplio, otros no tanto, porque la zona, pues como vemos, es piedemonte de cordillera, nacen muchos cursos de agua que van a vertir a otros más grandes hasta salir a los más grandes, como el río Guaviare. Esto nos indica que en un y el Guayabero, que también pasa por esa zona. Entonces, esto nos indica que en un entorno como el que describimos es muy apta la región para que se construya un movimiento subversivo. Aquí lo vemos mejor, el mapa nos lo indica, es que viene la cordillera oriental, las estribaciones de la cordillera aptas para agricultura, para ganadería y también para cultivos ilegales, y tiene una formación independiente que es la Serranía de la Macarena. Y alrededor de los 4 puntos cardinales de la Serranía de la Macarena, la guerrilla de las FARC aprovechó lo agreste del terreno, lo complejo de ese terreno, para instalarse, teniendo en cuenta que es cruzada por el río Guayabero, que aquí lo vemos en toda su dimensión, hasta que va a más tarde desembocar en el río Guaviare. De igual manera, son muchos los cursos de agua que también nacen en la Macarena, es una formación independiente que también genera nacimiento de cursos de agua, otros que nacen dentro de la misma selva y se van nutriendo por más pequeños cursos hasta desembocar en el Guayabero y el Guayabero al otro. Más abajo está la famosa región del Lozada, donde Tiro Fijo hizo mucho trabajo de delincuencia a lo largo de toda su existencia criminal. Y si baja por la selva y se mete por este llano selvático, llega directamente a San Vicente del Caguán.
Entonces, por eso, cuando se hicieron los diálogos sin que lo exigieran mucho, el señor Pastrana de una vez le entregó toda esta zona, La Macarena, Vistahermosa, San Vicente del Caguán, que se convirtieron en la defensa a largo o en profundidad, mejor, de toda la zona estratégica que tenían las FARC como seguridad, como epicentro de su retaguardia estratégica. El mapa nos explica todo y nos indica la importancia de esta región. Ahora miremos algunos datos del municipio de La Macarena, donde más está afectado por el curso hidrográfico de Caño Cabra y donde más presencia tuvieron las cuadrillas del Mono Jojoy. Está a 225 kilómetros por día terrestre de Villavicencio. El gran problema es que la carretera es muy mala. Hasta ahora que los ingenieros militares le han venido arreglando en unos tramos, pero la carretera es muy mala y como es una zona muy lluviosa, se complica el tránsito por allá. Casi 1.100.000 hectáreas es todo el territorio. Tiene 1.842 predios urbanos y 859 rurales para el año de 2001. Han pasado 20 años, se supone que esto ha mejorado, pero estos eran los datos actualizados que tenía en 2015 el Instituto Agustín Codazzi. Para la época ya tenía 32.000 habitantes. Entonces, se supone que un municipio con 32.000 habitantes, con solo 4.500 en la cabecera y 28.000 rurales, es el área ideal para que las FARC tuvieran el control geohumano y la presión terrorífica en la zona. Y se calculaba que en ese momento era de 16.000 millones el valor catastral. Claro, eso ha cambiado mucho. Pero dice aquí que para el año 2001 todavía no existía ningún predio rural que estuviera redituando a la administración municipal, sino solamente los urbanos. Entonces se nota la ausencia del Estado, la presencia coactiva de los terroristas sin que esté escrito ahí, se infiere fácilmente. Y que entre 1990 y 2013 se registraron 409 acciones terroristas de acuerdo con datos de la Presidencia de la República, solo en el municipio de La Macarena, ¿no? Bueno, y aquí vemos ya una vereda que se llama Caño Cabra y asimismo o lleva el nombre del caño que cruza por ahí, y vemos que se ha iniciado ya una construcción para hacer explotación rural de la ganadería. Se nota ahí que es una finca ganadera, que han deforestado bastante selva, que no se ve un proceso de reconstrucción o de reforestación mejor para revivir las especies, las plantas que se deben producir allá, y que todo eso va afectando el medio ambiente y va produciendo fenómenos sociales de colonización por la fuerza, de choques y lógico calculado por las FARC. Si hay 28.000 habitantes rurales para 2001 en esta zona, se supone que para el lado de Caño Cabra, donde está el agua y donde se puede deforestar y se ve que crecen pastos muy útiles para la ganadería, pues allí habría bastante población, pero sobre todo bastante población controlada por las FARC. Entonces, esa sería una descripción muy general de lo que es la zona de Caño Cabra en los municipios de Macarena, Puerto Rico, donde ocurrieron los hechos de los últimos 4 meses del 2009 que nos llevaron a la Operación Dinastía. Muchas gracias, mi coronel. ¿Cuáles fueron algunos antecedentes estratégicos de la contundente Operación Dinastía de las fuerzas militares sobre el eje de Caño Cabra en el sur occidente del departamento del Meta? Bueno, mi coronel, la violencia tripartidista, liberal, conservador y comunista de los años 50 y 60 produjo una colonización, y esa colonización repercutió en la multiplicación tanto de las familias que llegaron allá como las que posteriormente se fueron acomodando, especialmente enviadas por las FARC para formar un entorno comunista. Abiertamente
escritor comunista Alfredo Molano lo denominó una colonización armada en todas esas regiones de republiquetas independientes. Como es obvio de suponer, desde que Tiro Fijo y sus cuadrillas comenzaron a utilizar el Meta como retaguardia estratégica y el Pato, el Guayabero, el Ariari, y a moverse, salir, entrar y hacer esa guerra de guerrillas, y que la Universidad Nacional asumió una gran parte del control de la Macarena y muchos de sus estudiantes terminaron haciendo fue parte de la doctrina marxista para los guerrilleros campesinos, pues la violencia y la guerra se multiplicó allá, y posteriormente con la inmersión al narcotráfico, en el narcotráfico y los choques que tuvieron con los mal llamados paramilitares, pues todo el Meta se convirtió en un escenario de conflicto que aún no termina. Desde comienzos de la presencia de las FARC en el Meta y la zona de la cordillera, moviéndose mucho por toda esta región, se volvieron famosos los secuestros, pero esto hizo metástasis a finales del siglo XX y comienzos del XXI con los militares y dirigentes políticos secuestrados y la presión de un intercambio humanitario, más la ruptura de los diálogos del Caguán. Entonces, el gobierno del presidente Uribe le dio un cambio de tercio a algo que ningún otro gobierno había querido hacerlo, a pesar de la persistencia de las fuerzas militares de que había que entrar con toda la intensidad a combatir a las FARC en su propia retaguardia. Ya se había hecho un intento en el gobierno de Pastrana, pero fue apenas un intento sobre los llanos del Yarí. También pues había el antecedente de la Operación Casa Verde o Operación Colombia en Casa Verde, que terminó fue en un anuncio por parte de los comisionados del gobierno a los bandidos que quitaran de ahí porque ya iba el ejército a atacarlos. Pero bueno, aquí hablamos de que en los años 60, comienzos del siglo XXI, se le dio mucho énfasis a la parte militar por parte del gobierno, pero no a la parte del desarrollo, ni la integración, ni la presencia de las demás entidades del Estado, que además les produce urticaria a los funcionarios públicos aquí en la Comunidad de Bogotá, ir por allá a esa selva, que los piquen los mosquitos, como dicen ellos mismos, qué pereza hay por allá. Otro antecedente estratégico fue que a partir del año 2006 se realizaron varias operaciones trascendentales, una de ellas la Fénix, que fue la baja de Raúl Reyes en el Ecuador, la Jaque, la liberación de los secuestrados, la Aromo, que fue también la vimos aquí ya, la baja de Martín Caballero, y la de Acacio. Son muchas más, pero mencionamos estas cuatro que ya eran antecedentes que le indicaban a las FARC que iban por el Mono Jojoy, por Tiro Fijo y por los principales cabecillas. Sin embargo, las FARC, con su control territorial que ejercían durante tantos años, o han ejercido durante tantos años en esa región, confiaban en que las milicias y las cuadrillas de seguridad mantendrían engolosinados a las fuerzas militares y no los dejarían avanzar en profundidad hacia los sitios donde se escondían Tiro Fijo y el Mono Jojoy. Eso suponían ellos, pero el plan de las fuerzas militares era otro y era contundente. ¿En qué consistía el plan y cuál fue el éxito de la Operación Dinastía? En que se localizaba por inteligencia técnica y por el programa de desmovilizados las zonas específicas de los campamentos, no zona campamentaria como se inventaron los periodistas de esa palabra que no existe ni siquiera en el diccionario, no, los campamentos de la guerrilla, el área donde estaban instalados los campamentos, y allí se caía con todo el poder de la fuerza del Estado, con artillería, con fuerza aérea, con desembarco de tropas en helicoportadas y con acciones contundentes sobre determinados sitios. Y eso, como lo vamos a ver, resultó muy efectivo. Sin embargo, es tan grande la influencia y tan larga, de larga data, la influencia de las FARC y de los narcotraficantes y otros tipos de delincuentes en la región, que hacia el oriente del país se llenó la selva de cultivos de coca, y siempre ha sido el argumento de qué más vive esa gente. Y uno se pregunta, ¿y por qué por cuidar los parques nacionales el gobierno nacional no toma una decisión más fácil?
los evacúa de allá, prohíbe la presencia de cualquier persona por ser un parque nacional, que no se puede sembrar nada, y los asienta en una ciudad y les construye unos barrios y les forma unas microempresas y trabajan y se acaba el problema de la producción de coca. Pero siempre es la disculpa de que pobrecitos que están allá, que de qué más viven, y uno no se explica cómo montan una comunidad a la orilla de un río donde hay que navegar hasta 8 o 10 horas para llegar allá, y el Estado sigue sosteniendo esa caña en lugar de recoger esas personas, destruir esa selva, reforestarla y organizar patrullas de control, que no se puede nadie allá. Y el que esté allá se detiene y se saca de la región. Sería mucho más económico, pero como ahí están las FARC y son las que manejan, entonces cada vez que se sientan a negociar con el Estado, le dan la vuelta y tenemos la deforestación en la Amazonía y no el desarrollo. Estoy hablando exclusivamente de la Amazonía porque en otras regiones tendría otro tratamiento, pero en el Pacífico podría ser el mismo tratamiento y nos saldría más económico a los colombianos y habría menos muertos. Pero como hay otros intereses, las cosas se manejan de otra manera. Aquí, esta zona sí es como el hervidero del Partido Comunista Clandestino, las milicias bolivarianas y el movimiento bolivariano. Y todo eso, como ya lo hemos explicado, lo resumiríamos en una sola frase de Mao Zedong. El campesino es a la guerrilla como el agua al pez. Listo. Si esta es la zona alrededor de donde vivieron toda su vida Tiro Fijo y Bojoy y los demás bandidos que dirigían las FARC, pues se sobreentiende que eso está lleno de Partido Comunista Clandestino, milicias, movimientos bolivarianos, y que cada vez que la tropa entra allá vienen las marchas campesinas, las protestas y la marcha cocalera. Eso pues es muy reiterativo y no lo vamos a repetir hoy aquí. Se sabía desde el principio, desde los años 60, 70, que ese era como el entorno de seguridad de las FARC, y se hablaba en aquella época de la cuadrilla primero y la cuadrilla séptima al mando de Joselo, Rigoberto Lozada Perdomo, que era el compadre de Tiro Fijo, y el tiempo fue pasando, la guerrilla fue creciendo con la coca principalmente, y esa zona se convirtió en el anillo de seguridad del Mono Jojoy y de Tiro Fijo, tanto para los diálogos de paz del 84, 91 y 98, como para la existencia de la retaguardia estratégica de las FARC. Aquí cabe un mea culpa de los gobiernos de Lleras Restrepo, Pastrana Arango, Pastrana Borrero, López Miquelsen, Turbay Ayala, Belisario Betancur, Virgilio Barco, César Gaviria, Ernesto Samper y Andrés Pastrana, porque no hicieron mayor cosa por entrar a combatir en esa zona la retaguardia estratégica, a pesar de que se sabía, a pesar de que en 1982, aquí en la salida de Bogotá para el páramo Sumapaz, la Escuela de Artillería en un retén encontró los documentos de la séptima conferencia de las FARC donde explicaba cuál era el plan y todo lo que estaba ahí escrito, pero no se le puso cuidado. Entonces sí hay una responsabilidad grande de estos gobiernos que permitieron que esa zona se convirtiera en un epicentro, y hasta el día de hoy sigue siendo el epicentro de la violencia, en especial en la zona cocalera, en la profundidad de la selva, que repetimos, la solución es más fácil que ponerse a desgastarse con el narcotráfico, es sacar toda esa gente que está allá y reasentarla, y el que se quede ahí se detiene porque ya no tiene por qué estar, y unos grupos de reforestación arreglarían la selva y el problema se disminuiría. Bueno, habría que detallar también aquí que esa zona, por ser el epicentro de las FARC, se convirtió en la zona de los cursos y la expansión por todo el país. En Casa Verde, en el Yarí, en el Caño Cabra, en toda esta región, siempre hubo campamentos donde hacían cursos de explosivistas, de comandantes de compañía, de sanidad en campaña, de tiradores escogidos, de fuerzas especiales, de organización logística, cursos de formación política, todo el tiempo. Y la Serranía de la Macarena, por su característica, se convirtió en el lugar preferido porque se puede entrar por los 4 lados, tiene mucha selva, sitios para montar emboscadas, sitios para acopiar material, caletas,
Y allá fueron el sitio donde más caletas había, que nunca aparecieron de las 913 caletas que dijo el señor Timochenko que tenía, y solamente entregó 2. Entonces, a grandes rasgos, ahí están los antecedentes de esta operación. Mi coronel, fotos, reportes de prensa y hasta un dibujo a mano alzada de la niña Diana Patarroyo dan una idea más clara de cómo delinquían los bandoleros del Mono Jojoy en la zona y cuáles eran los contenidos de la ofensiva integral de las fuerzas militares. Por favor, nos ilustre al respecto. Claro, mi coronel, mire, aquí vemos que estamos hablando de julio de 2009, cuando las fuerzas militares entran con todo a un campamento en la misma región, a 30 kilómetros del municipio de Puerto Rico, en Caño Cabra, es decir, más al oriente de donde ocurrieron los hechos que vamos a hablar hoy. Y allí se encontraron los cadáveres de 16 guerrilleros después del bombardeo. Ahí se nota cómo quedó el campamento destruido y se nota lo que encontraron los soldados. Y por la época, esos organismos infiltrados por la izquierda fueron a hablar con los niños de las escuelas a que hicieran unos dibujos de lo que ellos vivían allá. Entonces esta niña dibuja y resalta, como ustedes ven, la casa y el cultivo de coca, la casa y el cultivo de coca. Las Fuerzas Armadas encontrando la coca y el cultivo, o mejor, donde está la ganadería y al lado la cuestión de coca. La caseta comunal. Entonces, pues lógico, la niña lo pinta ahí pegado, pero quiere decir que en esa zona ese es el entorno de lo que vivía. Quiere decir esto, sin ser un experto en el tema ni conocer el área en detalle, es que el crecimiento de toda esta guerrilla que estaba bombardeando el ejército, que estaba atacando el ejército y que estaba en combates con las fuerzas militares, es gracias a esa presencia de la coca, porque como ustedes ven, en 3 de los sitios que la niña señala en su dibujo, lo pinta con existencia de coca, y todos sabemos que una expresión gráfica de un niño es lo que siente, lo que vive y lo que observa, sin ninguna prevención y sin ninguna mala intención, sino que es lo que, como él concibe. Es muy común que los psicólogos, cuando un niño tiene problemas, le dicen, escriba o pinte lo que usted siente, lo que imagina, y ese dibujo que el niño hace es el reflejo de lo que está haciendo. Y aquí vemos que un soldado está revisando uno de los búnker que tenían en ese campamento de Caño Cabra, y como vemos, en medio de la selva, muy bien organizado, con seguridad total de troncos, un acceso muy limitado para evitar precisamente morir en los bombardeos, y también enmascarado con lona de color verde para que desde el aire tampoco se note la diferencia con la naturaleza y no se puedan hacer aerofotografías. Lo que pasa es que no contaban con la astucia de los equipos de detección por calor, que eso es lo que ayudó muchísimo a las fuerzas militares a hacer la localización de estos campamentos. Y la otra, como ya lo hemos resaltado, es la presión que ejerció el gobierno nacional por medio del plan de desmovilización de delincuentes, que fueron muchos los que se entregaron, y entonces cada información que ellos daban y se aprovechaba, porque muchas no se aprovecharon, conducía a este tipo de golpes. Entonces esa es la descripción, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. ¿Cómo describió el diario El Tiempo la muerte del cabecilla de la cuadrilla 43 en el más certero de los bombardeos contra las guaridas de las cuadrillas de seguridad del Mono Jojoy en la zona de Caño Cabra? Bueno, mi coronel, estábamos hablando de que en julio mueren entre 16 y 20 bandidos. En ese bombardeo vimos las fotos, vimos el dibujo que hace la niña, vimos la foto del campamento o del búnker en un campamento. Y ahora vemos que el 31 de diciembre del año 2009 se han reunido en el sector de Caño Cabra, pero más al occidente del mismo río, ya sobre el área de Vista Hermosa,
se han reunido los cabecillas de las FARC de la cuadrilla 43, ya no la 27, sino la 43, también responsable de la seguridad del Mono Jojoy, se han reunido para celebrar el fin de año y el comienzo del año 2010. Y las fuerzas militares tenían una inteligencia técnica muy precisa, aerofotografías y ubicación exacta, y allí estaban reunidos varios cabecillas. Entonces, más o menos 4 o 5 de la tarde del 31 de diciembre, la Fuerza Aérea produjo un contundente bombardeo sobre este campamento y enseguida las fuerzas militares o las tropas del ejército, de las fuerzas especiales, mejor, desembarcaron en el sitio y tuvieron combates con los que quedaban todavía, los que quedaron vivos del bombardeo. Y al final del ejercicio se comprobó que han caído 3 cabecillas importantes, uno que le decían el abuelo, otro que le decían Alberto y otro que le decían Caicedo. 3 cabecillas importantes, muy cercanos todos al Mono Jojoy. Además que se incautó una gran cantidad de fusiles, de explosivos, de granadas y se capturaron a 5 guerrilleros heridos, otros 3 se entregaron, otros 3 se capturaron, no se quisieron entregar y 8 se desmovilizaron como consecuencia de este golpe. Es quizás el principio del fin del Mono Jojoy porque esto ocurre a comienzos del 2010 y recordemos que el Mono Jojoy es dado de baja en septiembre del 2010, o sea, 9 meses antes. Quizás el análisis indica que el Mono Jojoy, por terquedad, se quedó en esa región porque estaba convencido que a pesar de estos golpes, sus estructuras seguían dándole el caramelo que le habían dado a las fuerzas militares hasta ahora, presentando combates que hubo muchos después, pero nunca imaginó que la inteligencia llegaba hasta su propio campamento y le aplicaba la misma medicina que le ha aplicado a los cabecillas intermedios. En este sentido, se podría decir que el Mono Jojoy o al Mono Jojoy le falló su consuetudinaria malicia indígena y lectura que hacía de los fenómenos y de las operaciones, y esta vez no la hizo bien y por eso fue golpeado. Pero este es un golpe trascendental, es el comienzo del año 2010, ya habían muerto Tiro Fijo, ya estaban en desarrollo del plan Renacer, de Cundinamarca se han replegado hacia el Meta, y este tipo de golpes tenía que afectarlos muchísimo, sobre todo porque era diario el número creciente, el número de desmovilizados o de guerrilleros que desertaban y se entregaban a las fuerzas militares. Esa es la explicación, mi coronel. Gracias, mi coronel. Coronel, ¿cómo describió el diario El Mundo de España estos mismos hechos, donde murió el cabecilla de la cuadrilla 43? Bueno, con esta foto, ahí los soldados recogiendo el cadáver de uno de los cabecillas, el diario El Mundo de España reveló que su reportero ya estaba allá y había recibido toda esta información de que han muerto por lo menos 25 bandidos, por la siguiente razón, porque en el campamento quedaron los cadáveres de 18 y desde el área más externa del campamento los soldados iban encontrando o fosas o cadáveres abandonados de guerrilleros que hayan fallecido por las heridas del combate y que los han dejado tirados los compañeros. Entonces reportaron el hallazgo de otros 7 que los periodistas no los veían porque los sacaban era directamente en helicópteros y los llevaban para Villavicencio Medicina Legal. Entonces, en total fueron 25 y de esa manera el periódico El Mundo lo describió, pero resaltó muy bien nuevamente que habían caído los 3 cabecillas, o sea, Alberto, Caicedo y Pitufo, no sé qué, los 3 que eran los principales de la cuadrilla 43. Es decir, que el golpe fue tan contundente que los 3 dirigentes de esa estructura, que era muy importante para la seguridad de hoy, perdieron completamente la organización de ese grupo y comenzó a minimizarse. Gracias, mi coronel. Podríamos ver los 2 videos publicados por el canal RCN TV
relacionados con la baja de los cabecillas de la cuadrilla 43 el 31 de diciembre de 1999 en el marco de la Operación Dinastía contra la seguridad del Mono Jojoy? Sí, claro, mi coroné, aquí están los dos videos, vamos a verlos ambos, porque el uno se publica pocos días después de la operación y el otro se publica 2 años después, pero está muy claro lo que pasó. El bombardeo se efectuó entre los ríos Guayabero y Caño Cabra en Vistahermosa, Meta. Las bombas impactaron un túnel en donde estaban reunidos celebrando la llegada del Año Nuevo los 3 jefes principales del frente. En la operación murieron los comandantes Luis Antonio Mosquera, alias El Negro, Elías Caicedo, alias Pitufo, Miller Ospina Correa, alias Ovidio, y 23 guerrilleros más. 8 fueron capturados. 6 operaciones simultáneas más contra el bloque sur y oriental de las FARC adelantan las fuerzas militares en el departamento de Caquetá. Ese es uno. Ahora miremos el otro. Que muerda ahí, el dolor. Las imágenes obtenidas en exclusiva por Noticias RCN muestran en toda su dimensión las consecuencias de un bombardeo de la Fuerza Aérea y el posterior arribo de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega del Ejército contra uno de los principales anillos de seguridad de Víctor Julio Suárez, alias El Mono Jojoy, jefe militar de las FARC. Carlos, el negro Alberto, ¿dónde estaba? Así quedó el campamento del Frente 43 de las FARC. Se observa la destrucción de los improvisados campamentos alcanzados por las bombas lanzadas desde los aviones Super Tucano de la Fuerza Aérea dotados con sofisticados equipos. Deje mover la mano, esa mano no me la mueva a mí. No, porque puede soltar la fuerza. Hacia la sombra, hágase la sombra. La información precisa les permitió a los hombres de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega llegar hasta el corazón del campamento guerrillero entre los municipios de Puerto Rico y Vistahermosa en Meta. La rápida acción de los uniformados no les dio tiempo a los subversivos para responder al masivo ataque. Encontramos un herido. Aquí, como podemos mirar, aquí el enfermero de combate está aquí abriendo para ayudarle. Las bombas dejaron cráteres de 40 y 50 metros de diámetro. La destrucción es evidente y no deja duda de que los guerrilleros fueron sorprendidos por el ataque. Hay 1, 2, 3, 4 y 5. El video obtenido por Noticias RCN permite ver que numerosos guerrilleros murieron en las trincheras mientras intentaban protegerse del ataque aéreo. ¿Cuántos habían ahí? ¿Desde la trinchera? Sí. Tras el bombardeo y la posterior ocupación de las fuerzas de superficie, enfermeros militares asistieron a los heridos y les hicieron las primeras curaciones. Tranquila, que le vamos a ayudar, no la deje dormir. Aquí ya le estamos efectuando los primeros auxilios, no se preocupe. ¿No tiene más guantes? Ahí, esos que estaban ahí. No, está ahí, armada. Tranquila. Poco después, los más graves fueron sacados de la zona en improvisadas camillas. ¿Cómo lo colocamos, Roa? ¿Con la cabeza para allá o para acá? No, para allá, para allá. ¿Dónde están todos? ¿Dónde están todos? En el campamento había mujeres, incluidos menores de edad. Un poquito. Verónica tiene 3 añitos de edad. Ahí quedó. Una menor de edad. La operación militar tenía un objetivo claro: llegar hasta los comandantes del frente, fichas claves en la seguridad del Mono Jojoy. ¿Pero está heridos en la parte de arriba? ¿Las dos? Los comandantes de la operación habían seguido el rastro de alias Nacho, Arnoldo y alias El Negro Alberto, quienes según informaciones se encontraban en la zona. Estas mujeres sabían. Al sitio del bombardeo llegó el general Javier Flores, comandante de la Fuerza de Tarea Omega, el hombre que lideró el mayor número de operaciones contra el Mono Jojoy. ¿Y el Negro Alberto no sabe qué pasó? ¿Y Jaime es más... es de más alto rango que el Negro Alberto? El lugar era uno de los bastiones del bloque oriental en la Macarena, reconocido santuario de las FARC en el Meta. Los militares encontraron 6 estructuras campamentarias. Atrás hay otro grupo, o sea, otro campamento. Arriba es una parte alta, hay otro campamento como a unos 400. Desde ese momento el mensaje para el Mono Jojoy fue claro: estamos tras sus pasos. Excelente trabajo, muy bien, queda pendiente todavía meterle todo el empeño. Este bombardeo fue el preámbulo de lo que meses después sería la Operación Sodoma, el operativo que terminó con la vida del jefe militar de las FARC. Muy bien, a las 7:35 hora colombiana ya se empieza. Bueno,
Entonces ustedes ven ahí una historia real que fue publicada después por el Noticias RCN. Primero presentaron el bombardeo y luego, aparte de lo que filmó el ejército allá en el sitio, y se ve una niña de 13 años que quedó herida en el combate. El ejército le prestó ayuda y a otros guerrilleros más, y no como dicen los bandidos, que el ejército llega a rematar los heridos y asesina a campesinos, sino que al contrario les prestó los primeros auxilios y ayudó a desmovilizar 8. Testimonio valiosísimo para la historia, porque no es ni la primera ni la única vez que se ha hecho eso. Infortunadamente hay personas de la institución que han cometido errores graves, pero eso no es toda la institución, y aquí nos queda muy claro. Adelante, mi coronel. Mi coronel, pocos años después de estos poderosos golpes aeroterrestres, otras estructuras del bloque oriental de las FARC fueron golpeadas, y donde cayó el Mono Jojoy, y hasta las FARC en apariencia firmaron un pacto con Juan Manuel Santos. Sin embargo, ya para el presente año del 2022, el problema narcoterrorista continúa en esa zona. ¿Cuál es la principal razón de esa situación? Pues yo diría que la principal razón de eso es que primero engañaron al país porque no hicieron ningún pacto, sino que ellos siguen en lo mismo. Y segundo, el narcotráfico, que los financia y los tiene tan fuertes y que tienen el control de la población, se observa en estas dos fotos del año 2021 ambas. En una, un soldado, o tres soldados mejor, posando con su guía canino al lado de todos los artefactos explosivos que encuentran en un campamento en la misma región. O sea que los bandidos, a pesar de que los han golpeado, no se van de ahí. Pero vemos en la otra foto, aquí el día que el ejército llega a hacer la erradicación manual, todos los campesinos atravesados a impedir que se realice eso, y ahí se ve el cultivo de coca en el sector, porque no permiten que se le dañe el negocio, no a los campesinos, sino a las FARC. Entonces, el tema sigue, el problema sigue vigente, y hace falta una mayor presencia del Estado con programas mucho más concretos, sin suspender las operaciones militares y de policiales contra los cultivos y los grupos armados, pero hay que buscarle la forma de que estas personas se integren realmente a una economía que sea diferente a la de la cocaína. Las fotos lo dicen todo y no necesitamos hacer una explicación muy larga, mi coronel. Mi coronel, como de costumbre, pedimos que al final de cada episodio de la memoria histórica, por favor, haga un balance puntual de reflexiones respecto a los hechos del conflicto que analizamos a diario en este espacio de opinión y estudio científico de la violencia en Colombia. ¿Cuáles reflexiones estratégicas tiene hoy respecto a la presión criminal de las FARC y el narcoterrorismo comunista en el suroccidente del Meta durante las últimas 4 décadas? Bueno, mi coronel, el anillo de seguridad del Mono Jojoy estaba en la mira y el Mono Jojoy no lo entendió así. Y era un tipo muy hábil para manejar la guerra, pero creía, como todos los autócratas, que él era intocable y que con medidas o con acciones publicitarias y con su grandilocuencia y su agresividad resolvía los problemas. Y resulta que no, y le pasó que le fueron golpeando los anillos de seguridad en una seguidilla de acciones que apuntaban que ese sería su final. Pero ¿qué ocurría? Que estos bombardeos no eran de todos los días, sino eran eventuales. Ahí vimos una diferencia de unos meses entre uno y otro, y en el intermedio eran operaciones terrestres que tenían mucho apoyo helicoportado, y por ejemplo el apoyo de transportar los cañones de 105 en helicóptero, instalarlo en un sector y disparar contra una región, pero no y no le llegaban a su campamento. Entonces él estaba convencido de que él era intocable allá donde se encontraba, y como tenía una larga cadena de suministros y de caletas escondidas,
le parecía que podía seguir manejando la guerrilla en la región y que en profundidad no lo iban a golpear. Tampoco le sirvió la experiencia que el mismo Tiro Fijo le dijo en el 2008, o sea, 2 años antes de su muerte, que Tiro Fijo había visto el diablo con cacho sin cocola, porque ahí donde estaba cerquita le han caído bombas. Entonces, perdón, entonces ese anillo de seguridad del Mono Jojoy iba cayendo poco a poco y él no lo interpretó así. No se daba cuenta que era sobre sus campamentos de las cuadrillas de seguridad que le estaba llegando y se confiaba que en el patrullaje terrestre había combates y a veces mataban 1 o 2 soldados o caían en un campo minado o los soldados mataban un guerrillero y se prolongaba por 5 o 6 días el combate y no pasaba nada más. Entonces estaba convencido de que estaba haciendo una guerra de guerrillas y le sumaba el tema de que Alfonso Cano había dicho que pasar al plan Renacer, que era ese, ya no presentar combates frontales, sino ataques guerrilleros, y suponía que estaban manteniendo la iniciativa y no se dio cuenta que estaba ya llegando al principio del fin de su existencia. Lo que sí es de resaltar es que esta región es el centro, el núcleo, el epicentro del desarrollo del plan estratégico de las FARC. Toda la violencia que realizaban las FARC era calculada y se proyectaba desde la región de la Macarena, y eso tampoco lo entendió hoy, que así lo había interpretado las fuerzas militares y que el objetivo era él hasta el final, y mucho menos lo entendió, o quizás ya las circunstancias lo fueron encerrando de tal manera que estaba resuelto o dispuesto a que pasara lo que pasara, porque días antes de caer llevó al periodista Jorge Enrique Botero en un show publicitario que querían promocionarse en Europa, muy calculado con el señor Botero, de hacer unas grabaciones con la holandesa, que aquí lo vimos hace unos días, y la holandesa contaba toda su experiencia en la guerrilla, y el Tornillo Lozada estaba también muy cerca, y presentaban que eran unos salvadores del país, y llevaban a Europa esas imágenes. Botero hacía un poco de plata vendiéndolas a la televisión holandesa, a la radio holandesa, y de paso Botero llevaba cartas de la holandesa a su familia. Mejor dicho, el show mejor montado no podía ser. Entonces, a los pocos días de esa visita y de publicar ese video, parece que el material que había allí también ayudaron a complementar los datos que se necesitaban, y fue el golpe contundente contra la cuadrilla de Jojoy. Entonces, son 2 cosas. Él seguía convencido que de allí podía dirigir la violencia contra el país, pero no se dio cuenta que todo este tipo de publicidades que él se estaba dando, y tener a la holandesa muy cerca de él y tener a ese contacto con los periodistas, iba a ser letal, como efectivamente pasó. Allí se trabajó muchos años la retaguardia estratégica, no solo del bloque oriental, sino de todas las FARC. Recordemos que Tiro Fijo murió ahí en el Lozada, un poco al sur de esta región, en la misma zona donde siempre había estado, prácticamente llegando no muy lejos de la región del Pato, tampoco tan cerca, pero no muy lejos, y se le cumplió el dicho de que en esa tierra nació su proyecto guerrillero, en ella también vivió y en ella quiso su entierro. Sin duda, este crecimiento de las FARC y la contundencia de las siguientes operaciones fue la consecuencia de la laxitud de Pastrana. Si Pastrana hubiera sido más contundente en las negociaciones, esa zona hubiera sido ocupada por las fuerzas militares. ¿A qué me refiero? A que ustedes están en la zona de distensión y se les concede esto, pero las fuerzas militares se ubican de aquí para allá, y eso fue lo que no hizo Pastrana. Al contrario, les despejó más espacio y les permitió que crecieran de manera progresiva y matemática. Luego, cuando vino el presidente Uribe, se le dio mucho énfasis a la acción militar, faltó la parte política, y los siguientes gobiernos no han hecho parte política. Ante al contrario, Santos lo que hizo fue empoderarlos, y ahora Petro les promete el oro y el moro sin que tengan presencia del Estado, sino la supuesta idea de que esas comunidades se desarrollen solas, y ahí está el veneno.
La importancia estratégica del Meta la vimos al inicio, es su ubicación, su proyección hacia los 4 puntos cardinales y a la geografía colombiana y a los centros de poder del país, y por eso las FARC se instalaron allí desde siempre. Y tenemos que sigue en esa región el mismo cuento de los diálogos, ahí lo estamos viendo con el señor Petro, que hay que dialogar y volver a conversar con ellos, que son sitios ahora de diálogos regionales, algo que nunca habían logrado, que no se fumiguen las zonas cultivadas con coca, sino que la erradicación sea manual y voluntaria de parte de los coqueros, no del Estado que diga, bueno, vamos a erradicar esto. No, 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 no. Ellos dicen cuándo erradican, qué tanto erradican y cómo erradican. Y para la época el tema fuerte era, que eso tampoco lo interpretó hoy, fue lo del intercambio humanitario. Entonces le golpearon muy duro a las cuadrillas primero del oriente, del bloque oriental, me refiero a las que estaban en el Guaviare, hasta lograr la operación Jaque, que fue exitosa, y luego vino la operación Camaleón, que también la vimos aquí, pero había otros secuestrados todavía para el año 2008, 2009, 2010, y Jojoy no interpretó, o si lo interpretó no lo exteriorizó, o la situación era tal que no tenía otros, que se iba quedando sin salidas, era que esa presión del intercambio humanitario iba a ser lo más letal para el final de las FARC, y lo fue. Realmente haber manipulado tanto los secuestrados con el cuento de que un intercambio humanitario y nombrar gobernantes y el Frente Internacional moviéndose en Europa y todos los cómplices hablando de que Uribe era el malo, que había que negociar con los bandidos para que liberaran, porque pobre gente ya secuestrada, en lugar de decir que los criminales eran los de las FARC que los tenían secuestrados. Y el mono hoy empecinado en eso, repetimos, cometió el error de llevar al periodista Botero allá para que le hiciera el publireportaje a la holandesa y lo llevara a Europa, y resulta que ese fue el comienzo de su final, porque pocos días después le cayeron las bombas donde él menos esperaba. Y desde luego, esto no solo para el gobierno que entró el de Santos, sino para el país sigue siendo un reto para la integridad de Colombia, porque las FARC no han cambiado su objetivo. Ahí los vemos otra vez con el cuento de negociar. Nunca quedó claro cuál es el cordón umbilical o la ruptura que hay entre las supuestas disidencias y el partido político. Eso sigue siendo una duda muy grande, porque hay documentos donde dicen que por lo menos con la segunda Marquetalia tienen contactos. Allá en la zona de esta cercana siguen las cuadrillas manejadas por uno de los hijos de Rigoberto Lozada. Hace poco vimos que hicieron una emboscada terrible contra unos miembros de la Policía Nacional en el Huila, y son los mismos. Entonces, pensar en que ahora sí van a hacer la paz y que esto se va a desarmar sin que el Estado cambie fundamentalmente su estrategia de echar mucho bla, 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 y de hablar siempre de construir tejido y no sé qué más cosas y la paz, pero no materializarse en obras de desarrollo que traigan estas personas a trabajar y no a destruir, pues seguiremos en lo mismo. Y si se aplica lo que ya se rumora en los medios de comunicación, que el señor Petro les está ofreciendo, es que dejen de ser bandidos de las FARC y se integren a supuestas guardias rurales, eso es como entregarle el queso y el ratón al gato que viene hambriento y se los come a los dos. Porque si antes hacían hechos delictivos como elementos al margen o fuera de la ley, ¿cómo será empoderados por el mismo Estado que les da el espacio para hacer lo que antes era perseguido? Entonces, naturalmente seguirán sembrando coca, seguirán procesando coca, seguirán secuestrando al que se acerque por allá con el argumento de que está en su zona. Buscarán que las fuerzas militares ya no vayan a controlarles nada, y seguirán organizando la población en una estructura comunista peligrosísima para el país. Entonces, estas reflexiones nos indican que ni con el diálogo que propone el señor Petro se va a resolver un problema que tiene unas raíces más profundas, pero que también necesita soluciones que instalen raíces más profundas en
el desarrollo en la formación de ciudadanos y en la presencia permanente del Estado, no solamente con tropas, sino con todas sus ramificaciones y organizaciones. Entonces le damos el paso a mi coronel González para el comentario del día de hoy. Adelante, mi coronel. Gracias, mi coronel. Voy a hacer una nota editorial sobre nuestro programa. La imborrable verdad. La verdad histórica es un proceso de muchas fuentes que se confrontan para llegar a la conclusión con fuerza y profundidad histórica. Por eso no se encuentra sometido a la rigurosidad de un proceso judicial. Y esa verdad histórica es finalmente evaluada y sentenciada por la conciencia colectiva pública y hasta mundial, como conclusión y aceptación de los mismos pueblos que han tenido sus propias vivencias. Por eso un gobierno no puede adueñarse en forma exclusiva de esa verdad, cual única y máxima sentencia pontifical, como así lo escribió en la Comisión de la Verdad, que fue creyendo que era la palabra final, que no se debe poner en duda ni se discute. Porque el mismo gobierno, con el solo hecho de crear y financiar esa comisión para satisfacer a los terroristas de la FARC, se hizo parte interesada en dicha verdad, y eso establece una visión unilateral y contaminada de esa supuesta absoluta verdad. Con este argumento basta para no llevar a los planteles educativos la cartilla que enseña, cual catecismo como dogma y verdad iluminada del Altísimo, la supuesta verdad, de indiscutible origen divino, porque el Estado no puede apropiarse de la verdad y de la memoria. Eso solo lo establecen los registros y documentos elaborados con la veracidad de las crónicas y los actores que los vivieron en el mismo instante de los hechos, antes de que se olviden o tergiversen después. Por esas sólidas razones, una organización tan seria como Fundel a la fecha nos ha entregado más de 200 episodios históricos y explica con lujo de detalles las violaciones de los derechos humanos por parte de los grupos terroristas, los cuales fueron minimizados en el informe de la Comisión de la Verdad, y además también exalta el valor de las tropas. Episodios que necesariamente están siendo incorporados en capítulos diarios de nuestra memoria, en archivos prácticamente imborrables de las redes de la moderna conectividad electrónica que tiene cobertura global, como lo es el Internet. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, muy amable, mi coronel, muy puntuales sus reflexiones y nos resumen todo lo que hemos dicho aquí hoy, porque este es un problema que sigue latente y que no se resuelve simplemente con firmar decretos o con hacer shows publicitarios del encuentro de un cabecilla con un dirigente político, porque detrás de esto hay un fondo, hay un terreno bastante cenagoso. Mi coronel Alarcón, si tiene algún comentario escrito. Efectivamente, mi coronel, tengo lo siguiente. La contundencia de esta operación es necesario tenerla en cuenta para la capacitación y el entrenamiento de las propias tropas. Estos analíticos videos deben formar parte de las escuelas de formación, pero además mantenerlos en los anales de las bibliotecas virtuales para que sigan engrosando nuestra propia memoria histórica del conflicto armado en nuestro hermoso pero sufrido país. Porque esta sí es la verdad verdadera. Recordando siempre que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, de pronto con mayor crueldad. Vistos y revisados los resultados de esta contundente operación, sumados unos con otros y después de mucho tiempo de investigación, llegaron a la conclusión de que la operación había obtenido 45 guerrilleros muertos, 3 cabecillas del Frente 43 de las FARC en la Vista Hermosa del departamento del Meta con la Fuerza de Tarea Conjunta Omega. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Entonces llegamos al final
del programa y escuchamos nuestro mensaje institucional para terminar. Invitado nuevamente para que todos los días, de lunes a sábado, de 7:30 a 9 de la mañana, se conecte a las redes sociales de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, a escuchar en la voz de sus protagonistas la verdadera memoria histórica de la violencia desatada durante varias décadas por las guerrillas izquierdistas contra Colombia. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.